Saludos amigos, llegan noticias de que Xi Jinping ya está en Francia, donde eventualmente se supone que negociará las cuestiones relativas al asunto ucraniano. Parece ser que eso es lo que pretende el señor Macron. Por lo demás, en Asia Times, una publicación después de todo vinculada al gigante asiático, como se suele denominar China, tiene también interesantes noticias. Básicamente se dice que ya hay tropas, de hecho, francesas en Ucrania, se habla en concreto de Slaviansk, y se habla de que serían oficiales. Por lo visto, la tropa sería de mercenarios de todos los países del mundo. No sabemos muy bien cómo eso va a implicar ninguna diferencia en el conflicto tal y como está, pero está claro que forma parte del plan, del por lo demás incomprensible plan occidental, para hacer frente a lo inevitable, que es la derrota ucraniana y las consecuencias no pequeñas de dicha derrota. Por lo demás, tenemos la primera noticia destacada que habíamos preparado, es nada más y nada menos que TASS, se ha hecho eco de esta noticia que apareció en otros medios, según la cual un diputado de la Rada Suprema ucraniana, vaya, del Parlamento ucraniano, ha llegado a decir que ya están considerando la propuesta de Macron, esa propuesta que hace solo unos días Macron puso como una de las dos condiciones para que Francia entrara en la guerra. Recordarán, la primera condición era que se produjese una brecha en el frente ucraniano, en las defensas ucranianas en el frente, cosa que de hecho ya está ocurriendo, y la otra, que Ucrania solicitase formalmente la entrada de Francia y quizá otros países, pero en este caso se habla de Francia, en la guerra, es decir, que Ucrania solicitase lo que ya está hablando este diputado ucraniano, que parece ser van a solicitar la ayuda de Francia. Vivir para ver, el caso es que se cumple lo que dijimos aquí. Recordarán que todo el mundo decía que eso era un disparate, que eso no iba a ocurrir porque Francia no tenía capacidades militares, claro que no las tiene, que Europa no podría soportar una guerra, claro que no puede soportarla, pero que eso todo daba igual y que ocurriría igualmente. Pues como ven, está ocurriendo. Cada día estamos un poquito más cerca y la verdad es que esta velocidad es cuestión casi de horas de que Europa, al menos algún país europeo, entre en la guerra. Así de simple. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Ya lo veremos. Pero la gran idea, la gran cosa, ya está totalmente clara y ya ven, las noticias no pueden ser más explícitas. Continuamos con La República, otro medio importante, un medio importante italiano, que también entra en exactamente el mismo tipo de juego. De hecho, menciona también a Macron y, en fin, esas propuestas de presidente francés, pero aquí se hace, digamos que, referencia a detalles más específicos. Se dice en este artículo que hay dos líneas rojas dentro de lo que es la política de la OTAN, pero que esto es muy confidencial, así que no lo digan muy alto, no vaya a ser que se entere alguien. Esto es así, para tomárselo a broma, amigos, para tomárselo a broma. Es muy confidencial, tan confidencial que las dos condiciones son que Rusia haga una brecha en el frente, es decir, exactamente lo mismo que dijo Macron, y la segunda condición, esta sí es diferente, la segunda condición es que Rusia ataque a los países bálticos, a Polonia o a Moldavia. En el artículo también se dice otra cosa, se dice que Ucrania ya no puede controlar sus fronteras, y se refiere a las fronteras específicamente con Bielorrusia, pero también con Moldavia. Entonces se habla de cómo la OTAN debería hacerse cargo de esta situación. Porque si las fronteras, si la defensa en las fronteras, si el control fronterizo ucraniano se debilita demasiado, especialmente en Bielorrusia, dicen en el artículo, los bielorrusos dejarían que las tropas rusas pasasen por ahí y entonces, siempre según esta información de la OTAN, entonces Bielorrusia entraría en la guerra. Esto es lo que se dice. Se consideraría parte en la guerra. De mal en peor, vamos de mal en peor. Por desgracia se está cumpliendo todo lo que dijimos aquí. Y lo dijimos con mucha antelación y parecía una locura, pero, como ven, ocurre. Otra cuestión también
Sí, efectivamente, habíamos hablado del problema fronterizo ucraniano, así es. Y otra cuestión nos la presenta Larry Johnson. Larry Johnson nos presenta a este señor, este coronel Bershinin, que básicamente ha descubierto la pólvora, amigos. Ha descubierto la pólvora. Otra vez tenemos la misma cuestión. Este señor dice, a todo esto forma parte de la Royal United Services Institute, que suena muy bien, ¿verdad? La RUSI. Dice que la guerra de desgaste implica un enorme poder militar industrial y consiste no en el juego territorial que siempre nos están insistiendo, no, Rusia no está ganando porque no está consiguiendo territorio. Pero es que resulta que la guerra de desgaste no consiste en ganar territorio. El territorio se gana después. ¿Después de qué? Después de aniquilar al ejército rival. Esto es lo que dice este señor, este genio que ha descubierto la pólvora. Entonces, en Occidente, siempre según este señor, no entienden esto. Nunca plantean este tipo de guerra. Dice, viene a decir que no es civilizado luchar así. Es como algo bárbaro y entonces los occidentales consideran un tipo de guerra que él llama de maniobras, un tipo de guerra que se libraría como máximo en un mes y con recursos limitados. Esto es lo que se dice en las grandes esferas de pensamiento occidental. Por lo demás, al leer ese artículo, al leer esta nota con la que nos obsequia Larry Johnson dentro de su análisis, uno lo que reflexiona es que ciertamente en Occidente se vive en otro planeta. Es decir, es lo que hablábamos, que es que lo que está cayendo con toda esta cuestión que está ocurriendo, lo que se está cayendo, lo que está viniendo abajo, lo que está colapsando, es toda una manera de concebir la vida y de concebir el mundo. Toda esa manera cómoda, esa manera de pensar que se fue fraguando a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y toda esa visión del sueño americano, de una vida fácil, etcétera, etcétera. Todo esto se está viniendo abajo y, como ven, a nivel militar también afecta. Es decir, resulta que no, es que no se puede librar una guerra como la que está librando Rusia, eso es de bárbaros, eso es de líderes que están locos. No, la guerra se tiene que hacer como decimos nosotros. Es tremendo, pero es así. Así están las cosas. Por lo demás, también lo dijimos. Dijimos que la flota imperial endosaría una derrota histórica. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y no lo decimos nosotros, ahora ya son los diferentes medios los que poco a poco cada vez más lo van diciendo. Como ven ahí, la misión Áspides, que era la rama europea, la rama de la Unión Europea, de la gran flota imperial que iba a someter a los yemeníes y iba a solucionar el problema del tráfico marítimo en el Mar Rojo, que como saben está limitado por los hutíes, debido a que ellos ya expresaron claramente que lo que harían es boicotear todo el paso comercial con dirección a Israel, siempre y cuando continuase la monstruosidad del genocidio en Gaza. Y tenemos, por desgracia, una noticia de última hora, y es que los israelíes, después de haber rechazado la negociación con Hamas, parece ser que están empezando ya el bombardeo preliminar sobre Rafah y una eventual operación que va a ser una carnicería, obviamente, una monstruosidad. Es decir, las cosas no se solucionan, pero eso no frena a Occidente. Es como lo que estábamos diciendo antes. No, es que no va a haber guerra, Europa no va a entrar en la guerra porque no tiene con qué entrar en la guerra. Da igual. Eso no viene al caso. Israel no se va a detener sencillamente porque se esté hundiendo. Es decir, en la medida en la que pueda seguir haciendo mal, se pueda seguir haciendo daño, y mientras los suministros estadounidenses continúen, va a poder seguir haciéndolo, al menos durante un tiempo, va a hacer el máximo daño posible. Y el hecho de que no pueda ganar es irrelevante. No importa, lo van a seguir haciendo. Entonces, la derrota de la flota imperial es ya un hecho, ya lo ven, y en este caso concreto se dice como el contraalmirante, en este caso griego, dice que solo cuenta con 3 fragatas y que eso es insuficiente para garantizar el paso seguro de los navíos por las costas yemeníes.
Así de claro está todo. Por lo demás, terminamos ya con el último artículo que nos presenta Pepe Escobar y que viene totalmente al caso de lo que estábamos diciendo. Escobar, como siempre, consigue hacer un buen análisis con esa capacidad que él tiene para ver a gran escala y siempre su gran apuesta fue que los BRICS serían determinantes y lo cierto es que lo están siendo. Y en este caso nos habla de la Organización para la Cooperación de Shanghái. En este caso nos habla de su rama, digamos, militar y habla de cómo efectivamente Shoigu y el ministro de Defensa chino ya hablaron de una muy estrecha colaboración dentro de un contexto general en el cual Rusia ya propone la creación de una, digamos, una rama de estos conglomerados nuevos, BRICS, la Organización para la Cooperación de Shanghái, etcétera, que permita evitar la monstruosidad que está ocurriendo en Gaza. Es decir, lo que antes normalmente hacía la ONU, pero que, como se puede ver, ya no lo hace, eventualmente lo haría Rusia, China e Irán, y además otros aliados de los que también habla Escobar, como la India, gente, países que se suponía que no entrarían en esa alianza, ese eje del mal, como lo denominan en Estados Unidos, pero que sí que están entrando, las cosas están cambiando. Y Escobar básicamente nos dice que están buscando una nueva seguridad global, es decir, básicamente vendría a ser una especie de nueva ONU o nuevo órgano, institución de entendimiento mutuo, pero siempre sobre las bases que ya hemos dicho aquí muchas veces: orden multipolar, derecho internacional y responsabilidad común. Los chinos en ese sentido son muy claros, los iraníes han suscrito totalmente los principios que presentan de manera ejemplar, la verdad, de manera súper clara, los diplomáticos rusos, y como ven, ese es el futuro. Entonces, ¿qué va a pasar con Occidente? Pues ustedes me dirán, ustedes nos dirán qué va a pasar con Occidente. Nosotros ya lo dijimos hace tiempo. Solo nos queda pensar en cómo va a ser el colapso, porque ciertamente no dejan opción más que a un horrible desastre, un horrible colapso, que no sabremos qué consecuencias exactas tendrá, pero que promete ser cualquier cosa menos bonito. Lo dejamos ahí, como siempre, aprovechamos para mandar un gran saludo y animarles a que se suscriban, se hagan miembros de Geopolítica Actual y que se planteen una reflexión acerca de todas estas cuestiones. Es necesario que la ciudadanía, porque realmente no queda otra opción, no hay líderes políticos que puedan mover ficha, digamos, a tiempo, sino la ciudadanía, es decir, como decía el patriarca de Moscú en la celebración de la Pascua Ortodoxa rusa, eh, ese aspecto personal, ese aspecto personalidad de los individuos, el que puede de verdad hacer algún tipo de cambio. Pero desde luego no esos grupos, no esa dinámica a la que estamos acostumbrados de partidos políticos, organizaciones de esto, organizaciones de lo otro, porque ya lo ven. La cosa va a toda velocidad hacia la confrontación total con Rusia, una confrontación suicida que no puede ganarse de ninguna manera, pero que igualmente se implementa. Lo dejamos ahí, mandamos un gran saludo y nos vemos en la próxima.